Lunes 3 de octubre. El llamamiento de Pablo. Aunque las epístolas de Pablo siguen el formato básico de las cartas antiguas, Gálatas contiene ciertos rasgos peculiares que no aparecen en sus otras cartas. Estas diferencias, cuando se las reconoce, nos ayudan a comprender mejor la situación en Galacia. Compara el saludo de Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 1 y 2, con los de Efesios capítulo 1, verso 1, Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2, Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. ¿De qué modo el saludo en Gálatas es similar y de qué modo es diferente? Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El saludo inicial de Pablo en Gálatas es algo más largo que en las otras cartas y describe la base de su autoridad apostólica. La palabra apóstol significa alguien que es enviado o mensajero. En el Nuevo Testamento se refiere a los 12 discípulos de Jesús y a otros a quienes Cristo les encomendó ser sus testigos. Gálatas capítulo 1, verso 19. Primera de Corintios capítulo 15, verso 7. Pablo pertenece a este grupo. Pablo niega firmemente que su apostolado descanse en algún ser humano, lo que sugiere que algunos allí querrían socavar su autoridad apostólica, porque algunos no estaban contentos con el mensaje de Pablo de que la salvación estaba basada únicamente en la fe en Cristo y no en las obras de la ley, y sentían que esto minaba la obediencia. Estos perturbadores eran sutiles, sabían que el evangelio de Pablo estaba directamente vinculado con su autoridad apostólica, Juan capítulo 3, verso 34, y decidieron atacar esa autoridad. Pero no negaron directamente el apostolado de Pablo, solo alegaron que no era muy importante. Tal vez pretendieron que, como Pablo no era uno de los seguidores originales de Jesús, su autoridad no procedía de Dios, sino de los dirigentes de Antioquía que comisionaron a Pablo y a Bernabé. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. O provenía solo de Ananías, quien bautizó a Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Pablo para ellos era un mensajero de Antioquía o de Damasco, nada más. Así, ellos alegaban que su mensaje era solo su propia opinión, no palabra de Dios. Pablo reconoció el peligro de estas afirmaciones y defendió el apostolado que Dios le había concedido. ¿De qué manera sutil se desafía la autoridad de la Biblia hoy dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos reconocer estos desafíos? Más aún, ¿cómo ha influido esto en tu propio pensamiento con respecto a la autoridad de la Biblia?